Gracias al Señor damos por permitirnos una vez más estudiar acerca de su palabra, pidiendo al Señor que su Espíritu Santo sea con nosotros para poder comprender su palabra y llevarla a nuestro corazón. Vamos a recordar lo último que pasamos en la lección anterior y que fue en el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La lluvia y la nieve no vuelven nuevamente atrás, sino que dice que riega la tierra para que germine y produzca semilla al que siembra y pan al que come. Y el versículo 11 hace una comparación con esta lluvia. Dice: así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No se va a devolver, sino que dice que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Habrá fruto. Con la palabra del Señor habrá fruto. Y hablando de fruto, vamos a leer en Juan 15, versículo 2, que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano que no lleva fruto es quitado. Pero mire lo que dice: pero aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo perfeccionará. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquel que es injusto, que está sin el Señor, en el cual no hay fruto, puede seguir en esa condición. Pero aquí habla de al justo, practique la justicia. Aquel que Cristo lo ha justificado, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, que lleve más fruto. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, al capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí el apóstol le está hablando a los corintios: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso era lo que ellos predicaban, a Cristo y su plan de redención. Y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, estábamos en completa oscuridad, pero Él resplandeció. Hubo un cambio de vida, vimos la luz, vimos lo que el Señor hablaba a nuestras vidas
Y entonces dice, por lo tanto, la justicia y santificación debe ser nuestro fruto, porque resplandeció la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Habla aquí de un reposo. Y hermanos, este reposo no depende de las buenas obras, sino en escuchar, en creer y en obedecer la palabra de Dios. Y el versículo 12 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. La buena nueva es el amor de Dios. La buena nueva es que Dios mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice que, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando dice como a ellos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó. ¿Y por qué? Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra del Señor, para que dé fruto, es que tiene que ir en nuestros corazones acompañada de fe. Al pueblo de Israel no les aprovechó el oír la buena nueva. El pueblo de Israel, en toda su trayectoria, los profetas estaban anunciando al Mesías, porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis está hablando de Jesucristo. El tema principal de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Y al pueblo de Israel no le aprovechó por no ir acompañada de fe. El Señor nos ayude, porque esta palabra se ha sido anunciada también a nosotros y tiene que ir acompañada de fe. Y en el versículo 4 de acá, de Hebreos capítulo 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está hablando del reposo de Dios, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 2, que dice que cuando el Señor terminó de hacer su obra allí, creando todas las cosas, dice que descansó, reposó en el séptimo día. Y el versículo 6 nos dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí al pueblo de Israel, a ellos se les anunció la buena nueva, pero no entraron por causa de desobediencia. Y así como Dios reposó de sus obras, nosotros también somos llamados a reposar en él. Abraham, dice las Escrituras, que reposó en la promesa que Dios le hizo acerca de un hijo. Abraham y su mujer Sara eran avanzados de edad. Era imposible que llegara un hijo, pero fiel es Dios que lo prometió. Y no solo prometió a Isaac, sino que dijo que iba a tener una descendencia Abraham como la arena del mar. Le dice, si puedes contar las estrellas del cielo, así también será tu descendencia. Y Abraham reposó en la promesa de Dios. Y así llegó Isaac a la vida de este matrimonio. Y de allí ya empieza el pueblo de Israel.
Noé reposó en el arca. Cuando Dios le dice a Noé que prepare un arca, porque viene un diluvio, porque ya el pecado había llegado hasta la nariz del Señor, que preparara un arca para que él y su casa se salvase. A la predicación de Noé no se le creyó, porque en ese tiempo era un vapor que había y regaba la tierra. Entonces, cuando Noé hablaba de diluvio, ¿cómo creer a esto? Y a Dios se le cree por la fe, no por lo que vemos, sino por la fe. Y allí Noé, al construir el arca, se salvó él y su familia. Por lo tanto, él reposó en Dios. El versículo 6 dice lo siguiente, lo leímos: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Por tanto, o sea, debido a eso, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo 12 y 13? Procuremos pues, aquí hay una advertencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entremos en el reposo de Dios, y el reposo de Dios es Jesucristo. En Él está nuestra salvación, no en las obras que nosotros podamos hacer, porque las obras que nosotros podamos hacer sin Cristo son obras muertas. Entonces entremos en el reposo. Cristo murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda. Entonces reposemos en el sacrificio de Jesucristo. Y dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne lo que estamos pensando y lo que está en el corazón. La palabra de Dios. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto ante el Señor, ante Él vamos a dar cuenta. Y aquí esto está citando en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, donde Adán y Eva se escondieron. Cuando ellos pecaron, fueron y se escondieron entre los árboles. Y el Señor les llamó. Y el hombre responde, me escondí. ¿Cómo nos vamos a esconder de aquel a quien tenemos que dar cuenta? No hay lugar. Allí en los Salmos dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, si me fuera a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Y Dios le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios sentenció a Adán. Al sentenciar a Adán, sentenció al hombre. Sentenció a la serpiente y sentenció a la tierra. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y con su ayuda estaremos en una próxima lección estudiando las riquezas incomparables del Señor.